Bueno, fijaros lo que nos ha pasado en este vehículo. Lo paramos bien, pero lo vamos a arrancar. Nos encontramos el testigo del alternador, o sea, el testigo de la batería encendido y el volante muy duro. A los que ya entendéis algo, pues sabéis que cuando nos encontramos el testigo de la batería encendido y coincide con la dirección que está muy dura, pues ya podemos hacernos un poco la idea de que el problema puede venir de la correa auxiliar, que es la que mueve el alternador y la bomba de dirección normalmente en todos los motores. Al venirme al motor, pues me encuentro que la correa está fuera de su sitio. Y esto ya os digo, ha sido nada más pararla bien y arrancar y ya tener el problema. Y digo, pues, ¿cómo es que ha escupido la correa? Porque no llega hasta partida. Le ha desmontado un par de carriles. Os fijáis aquí hay uno ya también casi perdido. Y luego la correa no está muy cuarteada, que digamos. Digo, pues alguna polea a lo mejor, tensado o algo que estará malamente, pero nada. Compruebo los carriles de cada polea. Todas giran bien, sin sonidos raros. Todas las poleas van bien, no van demasiado sueltas. Aquella de abajo, que no se ve bien. Y un rodillo que hay metálico también abajo, lo he probado y no da sonido de rodamiento ni nada. El tensor es lo único que me ha mosqueado un poquillo, que al darle así con la llave y hacer un poco el movimiento que hace de tensión, le notaba como muy rugoso en el tacto a la llave en ese movimiento. Me lo transmitía la llave como si no girara bien y tuviera algo de traba. Pues bien, como tenemos la correa auxiliar nueva, la vamos a montar y a ver qué pasa. Porque también ya tenía un chillillo en frío sobre todo, y yo pensaba también pues que iba a ser también algún rodillo, pero yo creo que viendo lo visto será la correa. Y si ahora pues montamos la nueva y no hay problema ninguno, pues todo bien, pero si hay algún problema le echaría la culpa al tensor de la correa. Pues vamos a coger una 1415 y vamos a destensarlo para meter la nueva. Pues aquí tenemos la correa nueva, en este caso lo vamos a montar de la marca Daico. Y esta es una Zypeka 1437. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis comprarla en Amazon. Vamos a meterla, a ver si me puedo apañar mientras grabo y la podemos meter por aquí. Pues vamos a ir a engancharla a la del cigüeñal. Esta correa iría del cigüeñal por la parte baja, se nos iría en busca del rodillo metálico que tenemos abajo. Os enseño ahora mismo. Pondríamos allí. Normalmente los rodillos lisos es para la espalda de la correa lisa. Pues allí abajo, que está el metálico, se lo echamos por lo alto. Perdona la imagen porque aquí entre el sitio que está uno. Voy a montarla mejor y os explico ahora cómo va el dibujo en las poleas, porque si no, no voy a poder verlo bien. Una vez ya que la tenemos colocada, y ahora os explico, como he dicho, cómo llevar dibujo, nos dejamos la polea de la bomba de dirección, del líquido de dirección, no la dejamos sin poner, sujetándola con el dedo, la pasamos por el tensor y por todos los rodillos. Colocamos la llave, que esta sería la manera para que no nos estorbe mucho, y ahora pues le daríamos al tensor e intentaríamos ponerla. Pues, lo noto yo el tensor un poco ruñoso y raro. A ver si no se me escapa. Estoy viendo que se me ha salido del rodillo del tensor. Pues bueno, lo meto aquí. Y ahora ya la termino de meter aquí en el tensor. Vale. Uy, y la del cigüeñal que casi se me escapa. Se me escapa el tensor.
parece, estaba un poco para adentro. Y ya pues soltamos la llave del tensor. Y mira, el dibujo que os digo lo tendríamos de la polea grande del cigüeñal aquella, que no sé si por debajo lo vamos a ver mejor, me parece. ¿Veis? Lo pasaríamos de la polea del cigüeñal, sería esa, por lo alto del rodillo metálico, y la llevaríamos al alternador. Del alternador iríamos al rodillo fijo, ese que se ve ahí. Ese es el rodillo. ¿Veis? Del alternador al rodillo guía fijo, a la bomba, a la polea de la bomba de dirección, al tensor, y volvería al cigüeñal. Y ya tendríamos nuestra correa auxiliar montada. Vamos a arrancar y a ver cómo suena y qué hace. Aquí vemos que funciona bien, que el tensor pues tiene un movimiento natural, no se ve raro, así que si pasara algo pues más adelante lo contaría. Pues esto sería todo sobre ese problemilla que hemos tenido con la correa auxiliar. Espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.